Buenos días. Quiero empezar, no era mentira lo de la voz, ¿eh? Quiero empezar agradeciendo a la CTA de Santa Fe, especialmente por generar estos espacios y por invitarnos a participar, recibirnos también en ese hotel espectacular que tienen, no se puede creer. Bueno, y especialmente quería mencionar, ya que estoy acá en Santa Fe y estaban hablando de Cifra, de la irrupción de Cifra en 2009 como un instituto para los trabajadores, ¿no? Para dar el debate en la economía desde la mirada del campo popular y para obviamente servir de apoyo. Bueno, ATE Santa Fe siempre ha impulsado a Cifra, siempre nos ha apoyado, así que nuestro agradecimiento por eso. Además de los agradecimientos, quería pedir disculpas por esto, ¿no? Ustedes van a tener que hacer un esfuerzo adicional para seguirme. Pero las disculpas son dobles porque no solo la voz, sino porque vamos a hablar de economía y de la economía durante el gobierno de Milei, lo cual obviamente tiene su complejidad, no sé qué término utilizar, pero digo, una situación donde, por supuesto, no hay buenas noticias, sino todo lo contrario. Mi idea era era abordar básicamente la coyuntura, pero del modo que lo hacemos habitualmente en Cifra y en el área de economía de Flaxo, que es pensarla en términos estructurales, ¿sí? Es decir, pensar la coyuntura económica en un escenario donde se desenvuelven, por un lado, disputas por la hegemonía, por modificaciones estructurales que inciden en la trayectoria de las variables. Y en ese sentido yo quería empezar con dos grandes discusiones, que son dos discusiones de fondo. Una tuve suerte porque ayer el preludio fue la carta de Cristina, ¿no? Que es la discusión del diagnóstico, en el cual se inserta Milei, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es el gobierno de Milei? ¿Qué es en términos estructurales más allá de lo que aparece y se manifiesta en sus políticas de corte neoliberal y de ajuste contra el pueblo? Entonces, bueno, para empezar con esas dos grandes discusiones y después sí ir a la coyuntura y sobre todo poner en tela de juicio, voy a tener que ir tomando agua yo, poner en tela de juicio la situación de paz cambiar y de sensación de que a Milei le sale todo. Por ahora estoy bien. Me traje droga pura. Me dicen que es muy bueno esto, no sé. Empezar entonces por las discusiones estructurales. El diagnóstico. En Argentina, históricamente, las crisis, los problemas inflacionarios que permanentemente azotan a la economía argentina desde, como suelen decir ellos, ¿no? Desde 70, 80, 90, desde que más o menos Argentina tiene un Estado moderno, tienen básicamente dos grandes explicaciones, ¿sí? Esto obviamente es esquemático y es decir River Boca, ¿no? Pero básicamente la derecha que plantea que los problemas se derivan del déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Ustedes me podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, cuando el Estado tiene un déficit fiscal, tiene que buscar alguna forma de financiarlo. La forma de financiarlo puede ser endeudamiento, pero también y recurrentemente es por la vía de la emisión monetaria.
Entonces, la película que construye la derecha es que la emisión monetaria que se destina a cubrir un déficit fiscal estaría generando una expansión de la demanda muy fuerte que la oferta productiva no puede cubrir y se generan procesos inflacionarios y crisis. Es un cuento muy fácil de explicar, como lo dicen. En realidad es mucho más difícil de entender que efectivamente un déficit fiscal provoque en los hechos concretos las crisis que ellos mencionan. Y esto tiene que ver con que uno puede dividir dos grandes periodos en la historia reciente de Argentina, reciente en términos históricos, ¿no? Por un lado, la sustitución de importaciones, el periodo donde Argentina construía un país industrial, el periodo que va entre 1930 y 1976, y después la valorización financiera, lo que viene a partir de la dictadura y que a pesar de gobiernos nacionales y populares que intentaron hacer algo distinto, no se pudo modificar. Bueno, para empezar yo diría, si uno mira esos dos grandes periodos donde hay casi medio siglo, es decir, tenemos bastante tiempo en cada uno para mirar sus especificidades, la cantidad de crisis que hubo en la valorización financiera es mucho más significativa que lo que hubo en la sustitución de importaciones, ¿sí? Es mucho más intensa en generar recesiones. No solo recesiones mucho más profundas, porque nosotros no conocíamos las crisis como la del 89-90, la del 2001-2002 y la que está transitando en la actualidad. Ahora, a pesar de ser mucho más intenso en generar crisis, hubo mucho más déficit fiscal en la sustitución de importaciones que en la valorización financiera. Era muy recurrente que las políticas orientadas a promover, por un lado, políticas de ingresos, pero además fundamentalmente lo que fue en ese periodo la política industrial, mucho subsidio orientado a generar la estructura industrial que algo queda todavía en la Argentina, generaba más déficit fiscal de los periodos donde la hegemonía neoliberal es más recurrente, digo. Y acá hay elementos que, uno podría discutirlos, ¿no? Pero el hecho de buscar permanente el superávit o el equilibrio fiscal por parte de los gobiernos neoliberales se topa con sus propias políticas, que muchas veces van en sentido contrario. No porque no hagan una apuesta muy fuerte para ajustar el gasto público. Y sobre todo ajustar el gasto público, nosotros lo sabemos, es bajar salarios, bajar jubilaciones, en ocasiones o en la actualidad la obra pública, la transferencia a las provincias para sustentar las prestaciones básicas del Estado en términos de salud, en términos de educación, etc. Pero al mismo tiempo que hacen eso, rebajan los impuestos a los sectores de altos ingresos, y esto lo hemos vivido en diversas circunstancias en Argentina. Una de ellas fue en los 90, otra fue Macri, y probablemente se venga algo parecido en este gobierno. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo suelen venir de la mano de procesos de endeudamiento. Y esos procesos de endeudamiento generan la necesidad de pagar intereses por la deuda independientemente de los vencimientos de capital. Entonces todo eso va generando un peso sobre las cuentas públicas que hace cada vez más necesario el ajuste, pero además muchas veces no resuelve el equilibrio fiscal, que por supuesto cualquier gobierno apunta a eso, ¿no? Nadie tiene la bandera del desequilibrio fiscal, digamos. Entonces digo, hay una suerte de contradicción que vamos a intentar ir desarmando a lo largo de esta discusión sobre los fundamentos. Entonces yo decía, había dos grandes visiones. Está esta que le vamos a llamar la de la visión fiscalista, ¿sí? La de la crisis fiscal, la visión ortodoxa que piensa que todo es origen
de lo monetario, ¿sí? Este gobierno lo expone de la forma más brutal y superficial del problema. Básicamente planteando que es exclusivamente lo monetario. Pero en realidad en su programa económico, y cuando uno escucha a los economistas más serios, que de algún modo están en línea o en sintonía con este gobierno, no desconocen la cuestión central que existe en Argentina desde la dictadura militar, que es el hecho de estar en una economía bimonetaria, ¿sí? Si uno ve las críticas de Cavallo, si uno ve las críticas de Arriazu, recientemente en una conferencia frente a empresarios, queda muy claro la necesidad de anclar el tipo de cambio. Y esto nos lleva a esta otra visión sobre los problemas fundamentales de la economía. En contraposición a la ortodoxia, la heterodoxia plantea que los problemas económicos de crisis, de inflación, etcétera, obedecen fundamentalmente a la restricción externa. En tiempos clásicos, cuando existía la sustitución de importaciones, esa restricción externa, que no es otra cosa que la escasez de dólares, respondía a un tipo de crecimiento, una dinámica de crecimiento que se le dio a llamar ciclos de stop and go, sobre todo la segunda etapa de la sustitución, entre el 58 y el 76, en la cual la industria crecía a tasas elevadas, demandaba importaciones, esa industria era mercado internista, entonces empujaba el crecimiento del empleo y el salario, porque necesitaba mercado interno para colocar sus bienes. El consumo de importaciones por la vía del crecimiento de la industria y del crecimiento de la demanda en una economía con un mercado interno pujante, con salario, con pleno empleo, etcétera, iba generando un cuello de botella en el sector externo porque Argentina no tenía capacidad para solventar los dólares que se requerían para esas importaciones. Toda vez que el principal sector que aportaba las divisas en términos de el sector externo era el sector agropecuario, un sector que en ese periodo de la posguerra tenía precios estancados y un crecimiento económico que también se había estancado en la economía argentina una vez que se había agotado la frontera agropecuaria y había escasas innovaciones en términos de productividad por hectárea. Entonces, en esas condiciones se encontraba recurrentemente cuando iniciaba los ciclos de crecimiento con cuellos de botella en el sector externo que impedían el crecimiento. Es decir, faltaban dólares en la economía, se apelaba a la deuda, se apelaba a la inversión extranjera y llegaban momentos donde no había opción sino devaluar la moneda para de esa manera encarecer las importaciones, provocar una recesión, porque cuando se devalúa la moneda, ustedes lo saben, suben los precios, pero no los salarios en la misma proporción, y eso generaba las condiciones para reiniciar el ciclo. Ahora, las condiciones para reiniciar el ciclo en una etapa de la economía argentina donde la sustitución de importaciones, la inversión industrial, la tendencia a la diversificación de la estructura productiva iba generando cada vez más condiciones de desarrollo para que esas crisis sean menores, para que esas devaluaciones no sean tan dañinas desde el punto de vista del ajuste. Esa era la situación de los años 60 y 70, donde Argentina tuvo el crecimiento industrial más alto y más duradero en términos de prolongación de tiempo de su historia. No voy a hacer detalles ahí, ni mucho menos apología del desarrollismo, pero después del impulso a la industria que tuvo en los primeros dos gobiernos peronistas y su crisis de restricción externa que aparece en el año
49, pero se manifiesta más fuerte en los 50, Argentina requería algo que Perón no había logrado, que era impulsar la industria pesada, para de ese modo lograr un desarrollo más compatible en términos de las cuentas externas y de la distribución del ingreso. Bueno, eso lo terminaron haciendo los gobiernos del ajuste en el marco de la proscripción del peronismo, y lo hicieron impulsando al capital extranjero que traía los recursos para avanzar en la industria petroquímica, en la industria siderúrgica, ¿sí? En la automotriz, la metalmecánica, todo lo que en ese momento fue. Ahora, estoy entrando en detalles, pero digo, ¿cuál era la explicación del proceso inflacionario? Que por escasez de dólares, Argentina tenía que verse obligado a devaluar, ¿sí? Y las devaluaciones pegan en los precios, la visión heterodoxa estructuralista plantea, pegan en los precios porque Argentina tiene una canasta exportadora de bienes salario, ¿sí? Una canasta exportadora de lo que llamamos con un fuerte componente de consumo de bienes que consumen los trabajadores. Por lo tanto, cuando se producen los procesos de devaluación, los exportadores de alimentos buscan aumentar los precios en la misma magnitud de esas devaluaciones, es decir, trasladar el precio internacional al local. Eso hace que los trabajadores estén en la industria de alimentos o estén en la industria del zapato o ser trabajadores del Estado o lo que fuere, o de cooperativas, van a pedir aumento de salarios. Y al pedir masivamente aumento de salarios, desatan la puja distributiva en la economía. ¿Sí? Esta es la visión clásica. Ahora, estamos hablando, queremos hablar de Milei, ¿no? Estamos hablando de la sustitución de importaciones. ¿Pero por qué? Porque la dictadura militar generó un antes y un después en la economía argentina. Ese antes y después es que instaura y especialmente de maquinaria de equipo, otro país, ¿no? Argentina producía bienes de capital con el nivel de productividad necesario, amén de los apoyos estatales, para exportar al mundo. Bueno, el antes y un después es desplazar a la industria. En un escenario internacional, obviamente, de globalización, de tendencias a la hegemonía de la financiarización en los países centrales, un montón de circunstancias que podían alentar esas circunstancias, pero esas circunstancias, no todos los países agarraban esos paquetes y los desarmaban de la misma manera, ¿no? En Argentina se promovió fuertemente la valorización financiera. Entonces acá me pongo en político, que yo sé que a ustedes a veces les interesa más. Político económico, digamos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, había una lectura, ustedes saben cuál era el partido político de ese momento, ¿no? El partido político era el partido militar de los sectores dominantes, que tenía básicamente dos estrategias. Estaban los azules y los colorados, se dice en los libros de historia. Los azules van a ser los más moderados, los que pensaban que lo que había que hacer era fracturar al peronismo y cooptarlo. Y era el que había hegemonizado, digamos, al partido militar en forma previa a la dictadura. La lectura que hacen los sectores dominantes es que cuando gana el peronismo en el 73 y se muere y vuelve Perón al gobierno, previamente a su muerte, había que pasar a una estrategia distinta, donde los colorados iban a impulsar
el aniquilamiento del peronismo, ¿sí? La teoría del fin del ciclo del eterno retorno de los gobiernos nacionales y populares. Desterrar ese hecho maldito que tenía la economía argentina para el poder económico. Con la muerte de Perón se habilita la crisis del petróleo, ¿sí? El Rodrigazo es expresión de estas grandes discusiones. Entonces digo, estas son las circunstancias en las cuales se instaura un nuevo patrón que se llama la valorización financiera, donde los que tienen la mentalidad y la lógica de acumulación en la valorización financiera es ese poder económico, que es un poder económico agropecuario e industrial, no financiero, pero que va a hacer negocios financieros y que a partir de ahí y hasta nuestros días ven a sus máquinas, ven a sus activos, ven a sus vacas como activos financieros. Y operan de ese modo, con ganancias de corto plazo, con endeudamiento, con especulación, con bicicleta, cuya expresión última de esos procesos de ganancias y especulaciones financieras es la fuga de capitales. Por lo tanto, en Argentina, la restricción externa a partir del 76 y hasta hoy no solo tiene el componente de la presión importadora. Yo les había dicho, más crisis a partir de la valorización financiera que antes. Si uno mira la balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, todas las crisis de la sustitución de importaciones se explicaban por eso. En la valorización financiera hubo 19 crisis, 19 contracciones del producto. Solo en 4 hubo déficit de la balanza comercial. En todos los otros había superávit. O sea, no, teníamos más dólares de lo que requeríamos por esa vía. Pero ¿por qué se produce en el 81 y en el 82 una crisis fenomenal con corridas cambiarias y fuga de capitales? En el 89 y 90 una crisis fenomenal con corridas cambiarias y fuga de capitales. En el 2001 y 2002 una crisis fenomenal con corridas cambiarias y fuga de capitales. Al fin del kirchnerismo, sin crisis, pero con fuga de capitales presionando y limitando las posibilidades del desarrollo industrial. En el 18 y 19, crisis con corridas cambiarias y fuga de capitales. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la economía? Que la restricción externa cambia de forma y tiene un elemento principal, que es la fuga de capitales. Y explica a tal punto la crisis que si uno mira el déficit fiscal, y es un chiste gallego frente a lo que es la fuga de capitales. Vamos a ver números. El primer gráfico, por favor. Acá agarramos. Ustedes ven, la línea que está por arriba está en miles de millones de dólares el stock de la fuga de capitales acumulado. Es decir, agarramos todos los datos anuales de fuga de capitales y los vamos sumando para ver en este periodo 75 hasta 2023 cuál fue la magnitud de ese problema en miles de millones de dólares corrientes. Y después, en la línea que ustedes ven abajo, está expresado cuánto fue el déficit fiscal de la economía argentina, también sumando, pasado a millones de dólares, cuánto es la magnitud de ese problema. Si uno mira el último número, quedémonos con eso, el déficit fiscal de nación, de provincias, de municipios, ¿sí? Todo, para que no nos digan, están haciendo trampa con los números. A ver, queremos ver de verdad cuál es este problema. Ese problema fue 99.000 millones de dólares acumulados en prácticamente 50 años de historia. ¿Sí? Milei dice, y quiere siempre retrucar a Cristina cuando habla de la economía bimonetaria y las crisis de la deuda, diciendo que, claro, hay crisis de deuda porque hay que financiar el déficit fiscal. Fíjense,
La línea que está en el medio punteada es la de la deuda externa de la economía. Y no solo metimos a la deuda externa pública, también metimos a la privada porque muchas veces los empresarios ayudan a los gobiernos como a este. Voy a dar un dato que lo acabo de ver, pero emitieron en 7 meses solo 30 empresas 3.700 millones de dólares de obligaciones negociables en moneda extranjera. ¿Sí? El principal título de emisión de deuda en 7 meses. Es equivalente a lo que se emitía en 2016 y 2017. ¿Sí? Hay que ver qué están haciendo con eso, pero que le están dando una mano a Milei no tengo duda. Voy a meter un poco más de droga acá. Droga de la buena, ojo. No sé si hay buena, pero no importa. Bueno, a ver, si uno mira la deuda externa total, 286.000 millones de dólares. Es 3 veces más que el déficit fiscal. No se sostiene el argumento. No es el déficit fiscal lo que genera el problema en la economía argentina. O por lo menos no es el déficit fiscal lo que genera la necesidad de tomar esa magnitud de deuda. Ciertamente, si comparamos la deuda con la fuga, todo parece indicar que es más la fuga. Porque la fuga llega, este dato llegaba a septiembre de 2023. Si tomamos hasta diciembre, 400.000 millones de dólares. Pónganle los 382.000 millones de dólares que están en este gráfico. Eso es lo que explica el endeudamiento. Y eso es lo que explica las crisis. Entonces partimos de un error de diagnóstico, ¿sí? Que sea por sesgos teóricos o conceptuales, o sea con una finalidad política de ajuste y de generar los argumentos necesarios para sostener la lógica de valorización financiera de los grandes grupos económicos. Entonces, ya que estamos hablando de qué es Milei, porque Milei no es solo un personaje, no solo es un loco suelto, digo, no solo es un personaje anarcocapitalista. El otro día, José, en el plenario de la CTA, hace un mes y pico, en La Plata, Axel decía, él plantea que es el anarcocapitalista más conocido del mundo. Y Axel dice, no, o sea, sí es el más conocido del mundo, pero es porque es el único. O sea, bueno, es cierto, digo, no, saquémosle esa careta, digamos, ¿no? Esa careta de súper ortodoxo, de una escuela económica marginal austríaca que nadie sigue como política económica en el mundo. Saquémosle todo eso. Entendamos qué es eso, porque Milei, como planteamos en un texto con Eduardo Basualdo, al comienzo de su gestión, para nosotros es un mascarón de proa de los sectores dominantes, ¿sí? Es un títere de los sectores dominantes, no es alguien que llega con un poder real, digamos. Pero lo construye, o lo puede construir. ¿Y cómo lo construyó hasta ahora? Antes del balotaje, incorpora a la Alianza Cambiemos, ¿sí? ¿Y qué fue Macri y la Alianza Cambiemos en su gobierno? Fue centralmente un gobierno de valorización financiera, que impulsó la valorización financiera, pero con una particularidad que lo hacía distinto a lo que había pasado en los 90, con Menem, e incluso en la dictadura. La conducción de esa valorización financiera había estado detentado por el capital financiero internacional, no por los grandes grupos económicos locales, como habíamos dicho antes, que eran los que habían promovido la dictadura militar y fueron los que hegemonizaron
la economía argentina, el patrón de acumulación de valorización financiera e incluso dentro de los sectores dominantes. Bueno, la particularidad es que en el gobierno de Macri se impulsó una valorización financiera con eje en el capital financiero internacional y hubieron varios hechos que demostraban eso. Primero que los grupos, ustedes no sé si recuerdan, pero los grupos económicos, lo que se llama el círculo rojo, Macri lo llamó el círculo rojo, antes de las elecciones en 2015, le habían planteado a Macri la necesidad de ir a una interna con su representante orgánico, que era Massa. ¿Sí? Ahora, Macri no accedió a ese planteo, empezó su gobierno generando un gabinete que era, ¿se acuerdan? El gobierno de los CEO, pero que era el gobierno de los, no de cualquier CEO, de los CEO de la banca transnacional y las grandes petroleras transnacionales. Empezó a desplazar a los grupos en varias instancias de sus negocios particulares, pero hubo un hecho que fue muy significativo, que fue la causa de los cuadernos, donde por primera vez en la historia intentó meter preso a representantes muy importantes de los grandes grupos económicos del país. Eso dio pie a que algo impensado pueda ser posible, el Frente de Todos, que lamentablemente fue una frustración, ¿no? Pero que fue una alianza entre esos grupos económicos y el campo popular representado mayoritariamente por Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Menem había construido algo distinto. Yo me voy a la historia porque esto es lo que puede explicar el presente, ¿no? En la década del 90, Menem había logrado que después de la hiper también aparece en el marco de fuertes tensiones entre el capital financiero que quería que le paguen la deuda y los grupos que asaltaban al Estado con promoción industrial y beneficios diversos. Cuando se desata la puja y se desata la hiperinflación, lo que logra Menem centralmente es generar una comunidad de negocios entre ambas fracciones. ¿Y eso con qué lo hizo? Con las privatizaciones. Y logró que por un momento estas fracciones que se disputan permanentemente el poder queden relegadas. Milei siempre se quiere parecer más a Menem, ¿sí? Y ha dicho varias veces explícitamente eso. Por lo que me comentan mucho más en reuniones. Pero ciertamente lo que hace es, después de haber metido a la Alianza Cambiemos en su gobierno, ¿sí? Con todos los problemas que tienen, incorpora a los grupos económicos también. Miren este cuadro. En este cuadro está el equipo de funcionarios principales del gobierno en las áreas económicas, las centrales para definir la política económica. Y ahí tenemos, por un lado, la procedencia laboral de los principales funcionarios, es decir, de dónde venían, ¿sí? Si eran funcionarios, fueron funcionarios durante el gobierno de Cambiemos, si vienen del capital financiero, si vienen del gobierno de Córdoba, porque también hubo una alianza por ese lado, o si vienen de grupos locales, ¿sí? Ernequian, Techín, Pablo Roca, Vila Manzano, ¿sí? Los que apoyaban a Massa, ustedes saben que siempre apuestan fichas en varios jugadores, ¿no? Huerta, Sigman, Cargill, bueno, todos pesos pesados del poder económico. Esta es una novedad. Le pone un límite Milei a la Alianza Cambiemos. Es cierto que da resortes de la economía que son muy significativos, ¿sí?
que es el Ministerio de Economía y el Banco Central. Ahí dice 6 funcionarios, 17,6% del total fueron a Cambiemos, ahí están los nombres, esto se puede compartir después. Del capital financiero, 8,8% de los funcionarios. Del gobierno de Córdoba, casi 6% de funcionarios. El 32% podríamos decir, y viene arrastrado o empuja por ser intelectuales orgánicos del capital financiero internacional. Pero los grupos económicos, fíjense, 14,7% Ornequiam, o sea, 5 funcionarios, 7 de Techín, y esto fue al inicio, después fue avanzando un poco. ¿Y qué les da fundamentalmente a los grupos económicos? Les da la joya que tiene hoy en día la economía argentina. Ya no van a ser las privatizaciones, puede haber algo ahí con toda su complejidad, pero la gran ventana de negocio que tiene la economía argentina se llama vaca muerta, se llama litios. Eso es lo que quieren los grupos económicos. Porque tienen claro que probablemente Milei sea un fusible de ese programa orgánico. ¿Sí? Si le va bien, mejor. Y si le va mal, porque se escucha, ¿no?, que Cristina dice que si le va mal a Milei lo que viene es peor. En realidad, si le va mal a Milei, lo más probable, que es como hoy lamentablemente no hay oposición organizada, fuerte. No digo que no se pueda creer, no quiero ser tan pesimista, pero digo, estamos en una situación compleja desde el punto de vista del campo popular. Lo más posible es que todo lo que estamos viviendo ahora, de tensiones de Macri, que viene y le juega mal a Milei en alguna votación en el Parlamento, que de golpe aparece una medida que afecta a Techín cuando uno dice es contradictorio, como lo de las importaciones, ahora la baja del impuesto país y algunos aranceles. Todo aparece el vicepresidente de Moody's, no sé si lo escucharon, esto es para anotar, El vicepresidente de Moody's le hicieron una entrevista hace 10 días. ¿Saben qué es Moody's? Es la calificadora de riesgo, es la que pone el riesgo país de la economía argentina. Básicamente es la que dice si Argentina se puede endeudar o no se puede endeudar. ¿Sí? Está muy alto el riesgo país. Entonces le preguntaban en una entrevista, ¿por qué no baja el riesgo país? Y dice, no, es claro, porque no baja el riesgo país. No baja el riesgo país porque Argentina, el mercado financiero cree que Argentina va a entrar en una reestructuración de deuda el año que viene. Es decir, que no le van a alcanzar los dólares para pagar. ¿No era un problema de pesos? ¿No era un problema de déficit fiscal? No. Eso lo dijo el vicepresidente de Moody's. ¿Y qué le planteó? Tiene que devaluar el gobierno. Entonces ahora la tensión entre el gobierno que no quiere devaluar porque no quiere que salte el proceso inflacionario y ser ese fusible del poder económico, y el capital financiero que está tensionando para hegemonizar en su gobierno probablemente, los grupos económicos haciendo lo suyo, bueno, está que arde el gobierno, las internas del gobierno, pero está que arde porque están queriendo dirimir la hegemonía de ese gobierno, sea sea con Milei o sea con otro sustituto. Ahora, si uno dice, ¿qué es Milei más allá de ese loco suelto? Es el poder económico. Por lo tanto, acá hay un dato importante que tenemos que tener en cuenta. No va a ser fácil de derribar. Y no es tan simple que se caiga. ¿Sí? Es probable que lo quieran sostener. Esto lo digo como hipótesis y como clave de análisis para pensar la estrategia política económica. Y con esto no quiero decir que el gobierno tenga
resuelto el problema. Todo lo contrario, está muy complicado y ahora me voy a detener en mostrar todo lo complicado que está en términos de su programa económico. Pero tiene un programa económico fiscalista para resolver la inflación, pero tiene un problema de dólares que le aprieta los zapatos y que probablemente le ponga en tensión ese programa antiinflacionario que tiene. Por lo tanto, el programa antiinflacionario que tiene hoy en día es profundamente recesivo y es un programa de crisis, y ellos lo saben muy bien, a pesar que digan otra cosa. No va a ser una crisis de corto plazo, no puede serlo. Podrá tener sus fluctuaciones, pero acá se viene una crisis de largo plazo. Y por otro lado, tienen un problema de dólares que van a tener que resolver de alguna manera. Cualquiera hubiera pensado que si entraba el capital financiero con esta cantidad de funcionarios, si entraba el capital financiero con el Messi de las finanzas, como dicen ellos, que no solo que no haya entrado un solo dólar de crédito internacional, uno solo, sino que en este gobierno, aunque no lo crean, se desendeudó en moneda extranjera en 10.000 millones de dólares en lo que va el gobierno, porque no consigue un dólar y tiene que pagar vencimientos. A ver, Massa, que no es mi santo de devoción, ya dije cosas de él que... Massa, con una debilidad política enorme, cuando asume como ministro de Economía y virtual presidente del Frente de Todos, conseguía créditos puentes para zafar. ¿Cómo no consigue Caputo? Bueno, lo están forzando. Ahora, yo creo que se la van a complicar, pero que lo van a terminar salvando. Sea con una reestructuración, sea con algún crédito o con algo. A ver, vamos a empezar con los números bien de coyuntura, ¿no? Este es el análisis más estructural. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me fui al corno o estoy...? Oh, mira. Vamos medio rápido. ¿Qué los aúna en Milei a el capital financiero y los grupos económicos? El objetivo de generar una nueva matriz distributiva en Argentina donde el salario tiene un lugar mucho más regresivo que incluso el que heredamos del Frente de Todos y de Macri, obviamente. Entonces, el objetivo es un nuevo contrato social con el salario más abajo e intentar congelar eso en el tiempo. Ese es el programa inicial, ¿no? Bajar salarios, recesión con desempleo, empeorar la distribución del ingreso e intentar congelarlo con la dolarización de la economía. ¿Sí? Esa es la visión de manual que plantearon. Veamos cómo empezó. Este es el salario registrado. ¿Sí? Hace poco un informe de coyuntura de cifras muestra que el salario no registrado es el que más cae en la economía. Lo que pasa es que llega hasta el primer trimestre la posibilidad de calcularlo, así que yo traje para esta clase. Acá tenemos el salario total, que es la línea más oscura. Sector privado registrado es la punteada y sector público registrado es la que tiene la crucecita. Usted lo ve igual, ¿no? Ah, no se ve mucho. Yo lo veo mejor. Eso está peor que mi voz. No se me puede sacar a mí, ¿no? Para que sea más grande. Bueno, listo. Me hicieron así que vamos así. Bueno, yo igual se lo digo fácilmente. Este es el salario con el nivel en noviembre de 2023, base 100. ¿Sí? Muchas gracias. Noviembre 2023, base 100. O sea, antes que entre el gobierno, lo ponemos en la base 100 para ver cómo evoluciona posteriormente. ¿Sí?
El promedio muestra, después de una caída, obviamente la caída fue muy fuerte al comienzo, en los últimos meses con algunas actualizaciones nominales empieza a recuperarse, por eso habla el gobierno de que ya se está recuperando el salario. Esto en realidad es, si uno baja 30 pisos, subir 2, 3 pisos, obviamente no es una recuperación. Y además la tendencia hay que pensarla, etc. Pero, ¿cuál es el resultado hasta hoy, hasta junio, último dato disponible? El salario registrado cayó 10 puntos, 10%, ¿sí? 9,8. El salario privado promedio tiene una caída inferior de 5%. El salario público superior de 19%. Obviamente ahí estamos los docentes universitarios, que después tenemos que dar más cursos y llegamos difónicos a esta clase. Antes de venir acá di 4 horas de clase y 3 horas el día anterior, por eso terminé así. Ahora, si lo miramos hacia atrás, venimos a una caída profunda, de más de 30 puntos de caída del salario. Obviamente, el primer tobogán fuerte fue el gobierno de Macri. Esto no se corrige, sino que se profundiza levemente en el frente de todos, y la caída fuerte durante el gobierno de Milei. A esto hay que agregarle que si uno toma solo el primer trimestre del año y mira todos los empleos, no solo los registrados, que es lo que sale habitualmente en los medios, toma también los no registrados, la caída del empleo fue de 650.000 puestos de trabajo. 650.000. La mitad son empleos no registrados. Del empleo de 650.000 puestos de trabajo entre el primer trimestre de 2024 y el último de 2023. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? Todavía no hay mucha información, pero para empezar a ver esta problemática, en Cifra hicimos un estudio sobre alrededor de 20 empresas que cotizan en la bolsa de valores y por eso son sociedades abiertas y muestran los balances, ¿sí? Entonces, hicimos la cuenta a ver de cómo les iba en términos de rentabilidad, ¿sí? a estas empresas, comparándolo con el trimestre anterior, ¿sí? Utilidades sobre ventas. Usted me puede decir, a ver, pero para tener una idea, ¿cuál es un nivel de rentabilidad sobre ventas promedio en las grandes empresas en la historia reciente de Argentina? Más o menos 10%. Fíjense, Aeropuertos Argentina 2000. ¿Saben quién es el dueño, no? Está en el gobierno, Ernequian. Pasa de una rentabilidad del 19,3% en el primer trimestre de 2023 a una rentabilidad del 80% sobre ventas en el primer trimestre de 2024. Metrogas, 74%. Pampa Energía, de Midlin, 68%. Aluar, del grupo Madanes, industria afectada por la crisis, etc. Igual, rentabilidad unitaria, 52%. Laboratorio Richmond, ¿se acuerdan el que quería hacer la vacuna? 51% de rentabilidad. Mirgor, Tierra del Fuego, también. Tiene un primo en el Ministerio de Economía. 51,2%. Arcor, Pagani, 50,2%. Ternium, Techin, 45,8% de rentabilidad. Grupo Macro, 44,9%. Transportadora Gas del Sur, TGS, 29,4%. Clarín, 25%. Fíjense, ¿cuál es la constante acá? Super ganancias extraordinarias. Y también que en 2023 no estaban tan mal, ¿sí?
2023 no había una crisis profunda. Tenía problemas muy relevantes la economía argentina. ¿Por qué? Por la falta de dólares. Pero no había una crisis profunda que se había manifestado en una caída de la rentabilidad. Recuperan, no es que recuperan, elevan muy fuertemente su nivel de rentabilidad en un nivel extraordinario. Todos grupos locales. Estos son todos grupos locales porque son, gracias, porque son los que emiten obligaciones negociables y cotizan en la bolsa. ¿Sí? Las grandes transnacionales cotizan, pero en Estados Unidos, en Wall Street, en otros lugares. Una parte de estas ganancias tiene que ver con que igual vendieron bastante en el primer trimestre, aunque no lo crean. ¿Sí? Estas empresas, la mayoría de estas la mitad tuvo un aumento de las ventas, llamativo. Pero además, y fundamentalmente, esto es lo que quiero plantear, por las ganancias financieras, porque hay una buena parte de sus recursos que están volcados en activos financieros, y esta devaluación le generó porque son activos financieros dolarizados, le generó un incremento de sus ganancias. ¿Sí? Obviamente el objetivo del gobierno es, hoy en día se ha acotado a contener la inflación. ¿Sí? Es como si fuera que la única carta electoral posible en este momento que tiene el gobierno es mostrar que pudo reducir la inflación y que va después por más. La dolarización parece haber quedado para otra etapa y hoy incluso la salida del cepo. Entonces yo me animo a pensar que van a hacer todo lo posible para intentar llegar a las elecciones del año que viene con una inflación más baja y sin mover demasiado las fichas en el sector externo. Ahora veamos cuánto bajaron la inflación, ¿no? Primero, todos saben, con la superdevaluación que hicieron, subieron esta es la variación mensual de los precios y tenemos una visión histórica en 2007 hasta 2019 es el promedio mensual por año para tener una idea, ¿no? Argentina arranca un proceso inflacionario fuerte en 2007, pero con una inflación mensual del 1,9 que va creciendo progresivamente. Macri lo deja en 3,7 promedio mensual. La salida de la pandemia y la guerra en Ucrania con su impacto en los precios internacionales lo subieron ese piso. El gobierno actual lo recibe en torno al 6-8%, con la particularidad que hubo un momento que subió al 12%, lo pueden ver ahí, que coincide con la devaluación de masa barra FMI. ¿Sí? El gobierno lo sube a 25 y lo empieza a bajar, es cierto, en el marco de una crisis muy grande, y parece estabilizarse en torno al 4. ¿Sí? 4 es una situación que nos vuelve al nivel de enero 2022. ¿Cuáles son las diferencias? Que en enero de 2022 la economía estaba creciendo y que durante el gobierno de Milei la economía está cayendo y muy fuerte. Y que por otro lado, en enero de 2022 los precios internacionales subían y hoy los precios internacionales están bajando. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo Milei para sostener los precios? Hace crisis y el apretón monetario para reducir los pesos, ancla el tipo de cambio después de haberlo subido fuerte en el 2% mensual, y en ese marco intenta frenar el proceso inflacionario. Ahora, 4% en este escenario todavía no es un éxito. No puede leerse como un éxito en este contexto que estamos viviendo. Y sobre todo por lo que hablamos antes, ¿no? Pero digo, incluso para sus propios parámetros de política económica. Ya me repasé, ¿no? No tanto.
Este es el PBI, ¿no? El nivel de actividad económica. Veamos rápido, base 100, la línea, antes de que entre Milei, noviembre de 2023, hasta junio la economía cayó 4%. Si uno lo compara con el año anterior, que están las variaciones interanuales, esa barra celeste y azul oscura, uno puede ver que la barra celeste, que es la variación interanual, que es la que compara con el mismo mes del año anterior, se va reduciendo, o sea, llegó a un nivel en marzo de 8,4% interanual y está en 3,9% en junio. ¿Lo ven? ¿O estoy yendo muy rápido? Vamos. Ahora, ¿qué pasó en 2023? En 2023 hubo una sequía muy fuerte. Por lo tanto, está incidiendo mucho el sector agropecuario, que crece a tasas muy elevadas porque había caído muy fuerte por la sequía. Por lo tanto, si le sacamos el sector agropecuario, que es la barra oscura, van a ver que en junio, en lugar de 3,9, seguimos teniendo un 9% de caída. Es decir, no solo no hubo recuperación en B, sino que está en tela de juicio que estemos en el estancamiento de la crisis, es decir, en esa situación donde la economía cayó 4 escalones y que no puede recuperar, digamos. Voy a ir cerrando. 2 cositas más. La primera, el problema es que le faltan dólares. Por eso esa introducción tan larga que hice. Obviamente por la fuga de capitales, pero además porque ahora esa fuga de capitales le generó a Argentina un peso enorme de endeudamiento y de vencimientos por delante para cubrirlo. Ese endeudamiento, ¿cuándo se incuba? Ustedes lo saben, ¿no? El gobierno de Macri. Y en el gobierno de Macri la fuga de capitales se cubrió con los créditos internacionales que subieron 100.000 millones de dólares, la mitad terminó absorbiéndolo al Fondo Monetario. El gobierno hace primero una devaluación. ¿Cuál es la idea de la devaluación? Generar la crisis para que haya menos importaciones, pero al mismo tiempo la devaluación encarece las importaciones en pesos. Y por lo tanto Argentina importa menos y eso le da más posibilidades para sustentar la economía, ¿sí? Hay algo que se llama en las cuentas externas la cuenta corriente de la balanza de pagos, que tiene adentro principalmente los intereses de la deuda, el saldo comercial entre exportaciones e importaciones y lo que se va por turismo, ¿sí? Son los principales elementos, ¿sí? La devaluación debería reducir los componentes vinculados a las importaciones, generando saldo comercial, y al turismo, porque al turista le debería resultar mucho más difícil viajar al exterior porque se vuelve más caro con la devaluación, ¿sí? Ahora, no sé si ustedes tienen o escucharon que ya hay muchos autos de vuelta de Mendoza que se pasan a Chile. Empezó a ser de vuelta barato el exterior. Tan rápido, después de la devaluación de las más grandes de la historia argentina. Entonces, fíjense, acá tenemos 2 indicadores. Uno es el tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio real multilateral que compara la competitividad real de la economía en términos de los principales socios comerciales, es decir, la devaluación de Argentina respecto a los tipos de cambio de los otros países y los precios de cada uno de esos países. Fíjense, en la línea punteada, noviembre de 2023, esto está en base 100 el 9 de diciembre, antes de que entrara Milei, antes de la devaluación que fue el 12. Entonces, el primer salto en diciembre y enero es por la devaluación. Ahí Argentina ganó competitividad. Era barato Argentina y caro el resto del mundo, ¿sí? Ahora, fíjense que rápidamente eso se pierde. A tal punto que hoy tenemos un tipo de cambio que es solo 9% más alto que el de 9 de diciembre. En julio, y si lo miramos hasta hoy es 8, no importa.
solo 8% de mejora. O sea, se ha perdido básicamente la competitividad precio emanada del tipo de cambio. Si lo comparamos con noviembre de 2023, solo 5% arriba. Entonces, esa devaluación ya está. Por eso le dicen que hay que devaluar de vuelta. Y eso se ve expresado en el saldo de la cuenta corriente, que yo les decía, lo que medía el saldo comercial, intereses de la deuda y turismo. Empezó a ser negativo con déficit en junio y en julio. Julio llega a los 1.700 millones de dólares. ¿Cuál es el escenario que esto se complique? Porque Milei no quiere devaluar. Milei abarata importaciones bajando el impuesto país. Milei, las reservas que había acumulado, las había acumulado generando deuda comercial, es decir, no pagándoles los dólares a los importadores. Bueno, hicieron un calendario de pagos y ahora se están poniendo al día. Y de hecho, octubre y noviembre son claves porque pagamos un mes y medio de importaciones en esos 2 meses. Y además en esos 2 meses hay vencimiento de la deuda. Por lo tanto, cruje el sector externo de la economía argentina. Faltan dólares y esto es de muy corto plazo. Esto solo para terminar. Ya veo que hay muchas preguntas, etc. No tengo problema en quedarme más. Esto es solo vencimiento de la deuda. Y esto lo traje por lo que había dicho el vicepresidente de Moody's. Primero tenemos septiembre a diciembre de 2024. No ven un corno, yo se lo digo. Los vencimientos totales de deuda son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. 2.988 millones de dólares es el total de lo que hay que cubrir desde hoy hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Y fundamentalmente con organismos internacionales de crédito, donde está el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario ya no devuelve un dólar. Un peso, ¿qué les importa? No devuelve un dólar o un DEG, que es la moneda de ellos. Por lo tanto, hay que pagar. Si uno mira 2025, tenemos 17.000 millones de dólares para pagar. Entonces ahí se pone más complicado. ¿Cómo va a ser para no devaluar y pagar 17.000 millones de dólares si no consigue? Por supuesto, ahora los meses estos de 2024 está el blanqueo, hay situaciones en las que van a intentar sostener la crisis para seguir bajando importaciones por esa vía, pero 17.000 millones de dólares, de los cuales casi 9.000 millones de dólares son bonos. Esto es lo que dice el vicepresidente de Moody's. Nos tienen que pagar casi 4.500 millones de dólares en enero. Y vieron que ahora sacan el oro para decir, garantizamos con eso que vamos a pagar lo de enero. Van a mandar a una cuenta de Estados Unidos los intereses, pero fíjense que los intereses, se los digo, ¿no? Fíjense después en su casa. Son 1.500, pero el capital a vencer de los bonos son casi 2.900 millones de dólares. ¿Dónde va a sacar? Este es el gran dilema. Este es el problema. Y los van a acorralar para dirimir la hegemonía entre el capital financiero y los grupos locales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, llegaron varias preguntas. Hay varias que van por uno de los temas que vos planteaste como el origen del problema inflacionario, que tiene que ver con la fuga de capitales, ¿no? Y ahí, bueno, la pregunta es acerca de cuál es la causa de la fuga de capitales, cuál sería la solución para ese problema
que vos ponías ahí como el origen, digamos, de las crisis inflacionarias. Bueno, eso, por ahí. Bien. ¿Quiénes son los que fugan? Bueno, más o menos. Buena pregunta. Hay básicamente dos miradas acá. La mirada ortodoxa y parte de la heterodoxa piensan que la fuga de capitales es por falta de confianza en el peso. ¿Sí? Es decir, que son los procesos inflacionarios los que lo generan, básicamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es equilibrar la macro. En esto se junta una parte de lo que era el equipo económico de Frente de Todos con el gobierno de Milei. La única diferencia es que la visión de la ortodoxia y la derecha se resuelve principalmente resolviendo el déficit fiscal, ¿no? Ahora, Arriazu, que yo le mencioné, el economista que escuchan los grandes empresarios, dijo el otro día algo que me pareció interesante. Dice, para nosotros lo monetario tiene dos aspectos centrales. Uno es, efectivamente, aminorar la oferta de dinero en la economía argentina, en pesos. Pero como Argentina es una economía bimonetaria, reconoce, dice, el dólar también es unidad de cuenta. Es decir, forma parte de los elementos que componen los usos del dinero en la economía argentina y por lo tanto también hay que anclarlo. Que esto es lo que decía Cavallo y lo que hizo en los 90, ¿no? Por lo tanto, él dice, nosotros no podemos hacer una devaluación porque eso afectaría el proceso inflacionario y se acaba Milei, ¿sí? Los neodesarrollistas, por llamarlo de alguna forma, plantean que a eso habría que agregarle resolver la cuestión externa, ¿no? Lo ponen desde otro lugar, ¿no? No es el mismo enfoque. Pero también, dicen, esa cuestión externa se resuelve buscando los equilibrios fiscales y en el sector externo. Lamentablemente, cuando fueron gobierno, en el Frente de Todos, no lo hicieron para nada. Sobre todo lo de las cuentas externas, porque entregaron dólares. Para los que ahora emiten obligaciones negociables, cancelen las obligaciones negociables que habían emitido en el gobierno de Macri. Fíjense por lo menos ingenuo que fuimos. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que el origen de la fuga de capitales no responde a esos desequilibrios. Yo lo que planteé es que la fuga de capitales genera esos desequilibrios. Cuando la economía argentina tenía un nivel de fuga de capitales, llamémosle normal, en la sustitución de importaciones no había crisis recurrentes. Por lo tanto, yo creo que hay que dar vuelta a la tortilla ahí. Lo que genera la inflación y el desequilibrio fiscal y de las cuentas externas es la fuga, no al revés. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tiene una estrategia de valorización financiera. Entonces, la causa es esa. La causa es que ellos adoptaron desde la dictadura militar, aun cuando muchas veces, en diversos casos, conservaron sus grandes industrias, digo, Techín, pongámosle. Pero la centralización de capitales, el negocio de extracción de recursos de la economía argentina para volcarlos financieramente en el exterior o a veces internacionalizarse productivamente, hace que la economía argentina prevalezca en su estrategia de acumulación lo financiero de corto plazo. Estoy generalizando, obviamente. Hay excepciones. Y voy a mencionar una para decir cómo se desactiva eso. La forma de desactivarlo es centralmente promover la industrialización en la economía. Promover la industrialización en la economía. Y promoverla con política industrial. Porque
algo de eso intentó hacer el kirchnerismo. Y de hecho recuperó la industria mucho de lo que había perdido, etc. Pero la política industrial fue muy escasa, poco orientada, sin estrategia, y no pudo revertir esto. No hay tiempo acá, pero eso provocó que la industria sea más importadora que antes. Les voy a dar un dato para que poder explicarme simple y rápido. En el gobierno de kirchnerismo se aumentó el peso de la promoción industrial en el Producto Bruto Interno, ¿sí? Que estaba en el orden de 2% y pasó a 4% durante los gobiernos de Cristina. Ahora, el 80% de eso fue a Tierra del Fuego. Y un porcentaje inferior, pero con bastante política, al sector automotriz. Con política me refiero el Procreauto, con subsidios a los autopartistas, estoy olvidando alguna. Y lo de Mercosur, potenciando Mercosur. Bueno, las dos industrias que crecían son ensambladoras de productos importados. Por lo tanto, eso no tenía ni pie ni cabeza. Eso, el Ministerio de Industria dejó mucho que desear. ¿Se acuerdan que se hablaba en ese momento de la sintonía fina? Bueno, no hubo sintonía fina. O hubo muy dirigida. Ahora, se hicieron algunas cosas. Axel logró revertir una política que también era muy, muy difícil en ese momento en términos de hidrocarburos, expropiando YPF, ¿sí? Que yo creo que fue un gran acierto. Si se hubiera expropiado YPF, pero no se hubiera endeudado como se endeudó la economía argentina, podríamos pagar los 16.000 millones de dólares que piden. Y piensen que Repsol se llevaba al exterior 3.000 millones de dólares solo de distribución de dividendos en forma previa, por año. Entonces, ahí hubo una política fuerte y yo creo que esa es una forma de desactivarlo. El Estado metido en la producción de bienes es disruptivo en la actualidad con Milei en el gobierno, pero es una estrategia de fondo que hay que pensar. Y hay otra que me pareció interesante, que es lo que se hizo con las vacunas. Porque ahí podemos mostrar cómo sin un peso ni un dólar más se puede hacer política industrial. Argentina tiene un calendario de vacunación muy grande y que lo agrandó en 2009 después de la pandemia chiquita que hubo en ese momento. De la gripe A, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando aparece eso, en general Argentina licitaba, hacía una licitación internacional para comprar las vacunas y entonces en general lo ganaban laboratorios del exterior y teníamos muchas importaciones de vacunas. Argentina es fuerte en laboratorios y mantuvo mucho de eso. Entonces, lo que se les ocurrió hacer en ese momento, no se les ocurrió ni a Mansur, ni a Deborah George, pero bueno, no importa. Después les voy a decir al final quién fue. Se les ocurrió lanzar la licitación, pero obligando a que haya una asociación entre un laboratorio extranjero y un laboratorio local, para que el laboratorio local aprenda a hacer la vacuna, para que se le transfiera la tecnología. ¿Sí? ¿A cambio de qué? De 10 años de mercado cautivo, del Estado comprándole vacunas. Le garantizaba comprar por 10 años. Eso dio lugar a una empresa que se llamó Synergium Biotech, que fue la que ganó el consorcio, entre un laboratorio extranjero, norteamericano, Novartis, y un laboratorio local que se llama ELEA, propiedad del grupo Sigman. ¿Sí? Al que se le ocurrió esto fue a Sigman. Pero en una entrevista que leí hace poco, le preguntan ¿por qué se te acusa tanto de haber recibido prebendas
del kirchnerismo. Y él dice, pero miren, eso fue una idea que se me ocurrió a mí, lo reconozco. Yo le acerco la propuesta, pero es una política de desarrollo tecnológico. Se me acusa de pingo en negocios, pero es una política de desarrollo tecnológico. Bueno, fíjense que no es imposible reorientar el excedente de las grandes empresas hacia la inversión y hacia los requerimientos nacionales de expansión. Cuando el sudeste asiático se propuso en el neoliberalismo impulsar la industria, lo hizo con políticas activas de este tipo, en muchos casos creando grupos económicos, pero también lo hicieron los países centrales. Lo hizo Alemania, lo hizo Estados Unidos. Son empresas estatales que muchas veces, o mixtas, que después quedan en manos privadas, IBM, hay tantas. ¿No? Lo de mi ley de plantear el Estado, esto no existe. El único problema que tenemos en la economía argentina es que las revoluciones burguesas en los países centrales lo hicieron los burgueses. Entonces plantearon hacer las empresas del Estado. El problema es que nosotros tenemos que hacer, los sectores populares, nos tenemos que poner en la mochila de nuestras espaldas la revolución burguesa en Argentina. Son las características, ¿no? Bueno, supongo que ya tendríamos que ir como terminando. Bueno, leo alguna cosita así, si podés rápido. Bueno, preguntaban sobre la fuente de información. Por lo que vos dijiste respecto de las ganancias de las empresas, son los balances presentados en la Bolsa de Comercio. Sí, exactamente. Después, algunas preguntas que tienen que ver con la cuestión fiscal y cómo se puede preservar la política fiscal, la cuestión keynesiana, si es la más apropiada para esta coyuntura y cómo se resuelve la inflación desde otro punto de vista. No sé si querés, podemos brevemente, si querés, sobre ese tema, sobre la cuestión fiscal y la inflación, si querés, como para contestar un poco a lo que son siempre las ideas dominantes, ¿no? Respecto de poner eso como siempre como el origen del problema de la inflación en Argentina. Sí. Buenas preguntas. A ver, hay muchas formas de solucionar el déficit fiscal. Primero, hay una que me parece que es central desde el punto de vista de lo que mencionan ahí, la visión keynesiana y post-keynesiana, en contraposición con la ortodoxa, plantea que la forma de resolver los desequilibrios, este es el gran aprendizaje de Keynes, la forma de resolver los desequilibrios no es ajustando, es creciendo. ¿Sí? Por supuesto, hay crisis de naturaleza distintas, pero la mayoría de las veces la forma de resolver los desequilibrios es generando expectativas de inversión y de generar situaciones de expansión de la demanda. Puede ser que en ese marco se produzcan desequilibrios, como ha ocurrido. Y Argentina tiene mucha tela para cortar ahí, sin necesidad de afectar a lo mismo de siempre, porque, a ver, los salarios del sector público vienen cayendo. ¿Hasta dónde van a hacer caer el salario público? Jubilaciones. No me quiero meter en esa problemática. Argentina, desde una visión nacional y popular, tiene que buscar formas para volver sostenible las jubilaciones. Y creo que merece discusiones en particular, digamos. Pero una de ellas, fácil de plantear, es el tema de los aportes patronales. Miren, los aportes patronales, en los 90 se bajó la alícuota y nunca se la volvió a subir a los niveles previos. Y en general lo que se plantea es no se puede porque la presión tributaria sobre las empresas es muy grande y por otro lado se nos desfinancia todo porque la informalidad es muy alta. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa ahí porque es un debate muy del presente. La enorme informalidad que hay en Argentina no es por las nuevas tecnologías. Todo bien que nos metan el verso de que son las nuevas tecnologías y que no hay posibilidades
para volver a desarrollar un país industrial en Argentina. Seguramente eso va a generar muchas limitaciones y un porcentaje estructural de informalidad. No lo niego, o de informalidad o de situaciones distintas a las que hemos vivido en otros momentos en Argentina. Pero lo cierto es que lo que genera fundamentalmente el grueso de esa informalidad es la valorización financiera. La precarización laboral nace en ese proceso. La desindustrialización, no todos los países se desindustrializan como Argentina, no todos los países tienen la fuga de capitales como Argentina. Brasil tiene la mitad de la fuga que tenemos nosotros en relación al PBI. A ver, me parece que ahí hay mucho que se puede hacer. Y fundamentalmente yo creo que lo que hay que empezar a plantear en términos de lo fiscal son los gastos tributarios. Esto que decíamos de los subsidios a las empresas que están mal dirigidos, que son redundantes, que no sirven. El subsidio a Tierra del Fuego y también debería ser discutido. Hay que animar a discutirse cosas que por muchos años Argentina no se animó, por supuesto, preservando la importancia geopolítica que tiene Tierra del Fuego y que hay que apoyarlo. Pero probablemente haya otras formas y probablemente también haya formas de mejorar la integración productiva de Tierra del Fuego. Ya viene de 1972 ese régimen. Digo, hay empresas que tienen medio siglo casi de... Bueno, hay obviamente muchas exenciones en el impuesto a las ganancias, en lo de los jueces, hay muchas cosas para discutir. Digo. Lamentablemente este gobierno no da ninguna de esas. Porque creo que sería más inteligente, incluso como estrategia propia, hacer el ajuste, pero hacer un ajuste un poco más generalizado. ¿No? El ajuste se concentró en la obra pública, que tiene patas cortas, que en algún momento va a modificarse, y sobre todo en jubilaciones, salarios, transferencias a provincias, que también salarios muchas veces, o obra pública. Así que bueno, esa es un poco mi respuesta. Bien, bueno, creo que... Sí. Habían dicho lo de la inflación, no me quedé con cómo resolver la inflación. No sé si tenemos tiempo o no. Pero capaz que tengamos que hacer otro por eso, si querés. Si tienen 10 minutos. No, yo lo único que quiero decir de eso es que no había una inexorabilidad al ajuste. No había una inexorabilidad a este tipo de ajuste, además. La economía argentina tenía que resolver los dólares y tenía que resolver también algunos excesos de pesos que había, por ejemplo, en el déficit cuasi fiscal que tenía el Banco Central y en el sector público. Esos, desde mi punto de vista, eran problemas secundarios, pero problemas. Fundamentalmente lo que tenía Argentina era un problema de sector externo. En esas circunstancias puede ser que haya algún tipo de ajuste cambiario. Digo, era impensado que un nuevo gobierno no haga algún ajuste cambiario en esas condiciones. Pero fíjense qué distinto sería hacer un ajuste cambiario buscando compensaciones salariales, discutiendo una estructura de precios relativos donde los que habían aumentado muy fuerte los precios sean los que menos lo suban, pero nosotros habíamos tenido, esto era como una autopista, ¿no? En el frente de todos, donde todos los precios subían, pero el problema es que los precios de las grandes empresas subían 150 y los precios de la economía 125 y los de los salarios 100, por decir algo. Eso había esa lucha había que hacerla, al mismo tiempo que había que enfrentarse y renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Digo, yo creo que todo eso, y sin sequía, que fue lo que hubo
por condiciones naturales, hubiera permitido una salida muy distinta a una encerrona que tenía la economía argentina, pero que no necesariamente se tenía que transformar en una crisis estructural como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias a Pablo y a todos los que estuvieron participando. Gracias, Pablo, Ale. Van a recibir un presente de nuestra compañera, por favor. Fabiana, Cielo. Ah, bien, Silvina, bien.